Queridos participantes del curso seminario de Tesis 1, es para mí un placer estar nuevamente con ustedes a fin de continuar pues este interesante curso que de alguna manera busca llevarlos de la mano en todo el tema de la investigación y el desarrollo de una tesis. Sabemos la gran importancia de poder hacer un emprendimiento investigativo de una manera seria, responsable, aprendiendo a usar los distintos métodos, metodologías, instrumentos que son necesarios para arribar a buen puerto. Señalábamos la anterior clase que además de tener muy en claro la definición de los objetivos, también es importante definir la metodología y para esto además saber con qué tipo de herramientas podemos contar. Hemos dicho que en la era de la información, hoy en día tenemos realmente a nuestra disposición de una manera muy amplia mucha información, muchos datos, mucho conocimiento que se está procesando en diferentes partes del mundo y que nosotros a través de las herramientas utilitarias que tenemos para acceder, más allá de visitar una biblioteca, me estoy refiriendo a las tecnologías de la información, como pueden ser pues las redes en internet, podemos acceder a distintas partes del mundo y comenzar a de alguna manera hacer nuestras indagaciones en función al interés o al tema que nos convoca. Sin embargo, tal vez en estos tiempos ese exceso o esa demasía de información va a requerir de nuestra parte tener destrezas y habilidades para poder organizar estos conocimientos, para poderlos sistematizar y de alguna manera hacerlos útiles a los objetivos de la investigación que nosotros estamos adelantando. En tal sentido, vamos a comentar en esta parte introductoria motivadora de la clase esto que se conoce como los organizadores del conocimiento. ¿Qué son los organizadores del conocimiento? Los organizadores del conocimiento son herramientas que nos van a permitir de una manera sistémica organizar la distinta información que vamos a ir manejando en relación a los temas de interés, el tema de investigación, y que nos van a permitir de una manera bastante práctica, como dije, organizar toda esta información. Es decir, nos va a permitir crear, identificar, capturar, adaptar, organizar, almacenar, aplicar y también compartir el conocimiento. Estas herramientas podríamos decir que son no solamente muy utilitarias, sino además tienen la ventaja de ser sencillas, fáciles de comprender y seguramente en distintos momentos de nuestro proceso formativo, desde el pregrado e incluso antes, porque esto ya se promueve en los colegios, hemos tenido la oportunidad de repente de usarlas, no necesariamente todas, probablemente las más conocidas, y de alguna u otra manera ya nos hemos aproximado a esto. Entonces, vamos a ir repasando muy rápidamente, como dije a modo introductorio, estas herramientas y para qué sirven. Tal vez una de las que más podríamos señalar hemos usado es lo que se conoce como el cuadro sinóptico. Es decir, cómo de repente a través de haber hecho algunas lecturas, un trabajo preliminar investigativo, nosotros, digamos, elaboramos a modo de síntesis, a modo de resumen, estos llamados cuadros sinópticos, ¿no? ¿Qué es el concepto del cuadro sinóptico? Acá lo estamos apreciando, es la técnica, el esquema gráfico, que nos permite clasificar información en forma desagregada, puede ser temática, donde se presenta lo fundamental, el contenido que esto nos quiere, digamos, explicitar en lo que vamos viendo, ¿no? Mediante el uso de las llaves o corchetes, ¿no? ¿Cuál es lo fundamental en sus características? En forma sintética, no es en forma detallada, se requiere un espacio vertical porque vamos haciendo, digamos, desagregando estos conceptos. Las llaves se usan en forma sucesiva, deben mantener una jerarquía, es decir, van de una manera mucho más ordenada, ¿no? Se requiere habilidades como el uso de términos o conceptos o frases, es decir, de alguna manera el cuadro sinóptico, que diría yo es el que más hemos usado en muchos casos, nos permite pues organizar la información de una manera sintética en lo sustantivo. Esta es una de las primeras herramientas, ¿no?
El cuadro comparativo, ¿no? Bueno, acá podríamos abrir también alguna aclaración en términos de que también es bastante sencillo, es decir, es una especie de matriz en la cual de manera comparativa, como en el caso del ejemplo que estamos apreciando en este momento, nos va a permitir pues comparar sobre un tema en particular donde podríamos encontrar de repente dos opciones, ¿no? Entonces tenemos que usar, digamos, en los elementos que van a caracterizar este cuadro comparativo los mismos términos o conceptos, como vemos en el cuadro, por ejemplo, comparativo, ¿no? en modelos educativos conductista o constructivista, y donde, por ejemplo, el número 1 dice estrategia y señala el primero que está centrado en la enseñanza y el segundo centrado en el aprendizaje. Y así sucesivamente. Acá lo interesante es que, obviamente, que para poder comparar tendríamos que tener exactamente también los mismos parámetros de comparación, no podríamos comparar cosas diferentes, ¿no? Esto también es muy usual, muy necesario. A veces decimos, ¿qué pasaría si tuviéramos que tener más de una opción que comparar, más de uno? Tendríamos que ampliar los cuadros, obviamente. Acá lo interesante es haber identificado previamente todo lo que se va a referir pues, a esto que queremos caracterizar, los aspectos sustantivos que el cual vamos a comparar, ¿no? El esquema de narraciones, ¿no? Nos permite que, digamos, como vemos acá en la diapositiva, ¿no? A partir de algunos elementos, digamos, previamente identificados, que incluso son gráficos, podemos hacer una narrativa. Y esto es importante porque en este esfuerzo nos va a permitir a nosotros, digamos, ir en lo sustantivo, pero entender que todo esto es un proceso y que podemos armar todo un esquema para poder de repente armar o sustentar una idea central que quisiéramos comenzar a detallar, ¿no? Este es otro modelo, ¿no? El esquema de ideas o el CIRSE, también esto lo vamos a ver, como dije, en la clase con más detalle, pero podemos ver claramente acá el esquema, ¿no? Lo que se busca, ¿no? Es desarrollar esas habilidades de asociar, comparar, nombrar, identificar o juzgar, ¿no? Los contenidos de manera precisa, ¿no? Para esto, obviamente, uno, como una cuestión previa, tiene que haber hecho una investigación, tener un conocimiento de base y a partir de ello organizar justamente esto que digamos de los esquemas a partir de las ideas que hemos podido identificar. Parte de lo que vamos a ver, digamos, en términos generales, es que probablemente alguna de estas herramientas, vamos a decir, pudiera ser que son, digamos, mucho más cercanas o más próximas a las intenciones del trabajo que estamos realizando, a la organización de todo este material que hemos identificado de manera preliminar y por lo tanto nos va a permitir, pues, de una manera muy rápida, muy esquemática, organizarlo. Porque la pregunta es, ¿qué hacemos? Y parte del problema que a veces uno confronta en las asesorías es la pregunta, profesor, mire, no tenía y ahora tengo bastante información y un poquito ya, digamos, el panorama se abrió, ando un poquito, digamos, poco claro en el tema. Entonces, la recomendación acá siempre va a ser, bueno, aprendamos lo que ya señalamos la anterior clase, en términos de esa prelectura o lectura muy rápida, donde nosotros vemos, por ejemplo, en la revisión del propio índice de contenidos del material, hasta qué punto es pertinente o no es pertinente al tema que vamos a desarrollar. Luego tendremos ya un segundo momento previo a esa clasificación de aquellos documentos de trabajo, libros o material de internet, de estos temas centrales, de estas ideas que nos pudieran interesar, donde vamos a profundizar y vamos a poder de alguna manera, como dije, rescatar todos los aspectos que podrían, por ejemplo, estar enmarcados en esto que llamamos el marco teórico, por ejemplo, ¿no? Entonces acá rápidamente los organizamos. Y en buena hora, que además de tener y haber identificado, sabemos marcar un poco el tema de cómo lo vamos a citar, vamos marcando, pero cómo hacemos la conjugación de todos esta información, de todo este conocimiento. Para eso tenemos este tipo de herramientas, ¿no? Las llamadas organizadores del conocimiento. Yo a veces en términos coloquiales he dicho que esto es como una estructura, que son los ganchos que nos van a permitir de una manera ordenada poder colocar o colgar la información que nos está interesando.
Esa es ahí su, digamos, su importancia, sobre todo su utilidad, ¿no? Y esto obviamente cuando se organiza y queda, no va a servir no solamente para esta investigación, sino para muchas más. Además, digamos, este esfuerzo con estas herramientas nos dan rápidamente habilidades de síntesis, ¿no? También tenemos otras herramientas, como por ejemplo este esquema que estamos viendo, ¿no? Acá simplemente se ha puesto un ejemplo recogido de otro escenario, ¿no? En lo cual de repente este esquema de ideas o de conceptos, ¿no? Podemos poner en la parte central, que puede ser un círculo, ¿no? El tema de interés que nos podría en un momento dado llamar la atención, y alrededor de él, a partir de las flechas, comenzar de alguna manera a señalar algunos aspectos que podrían caracterizar o de alguna manera perfilar ese aspecto que nos interesa, ¿no? En muchos casos también hemos escuchado y hemos utilizado cuando recién hacemos la primera aproximación a unas ideas de investigación, a un tema que nos preocupa, esta metodología que es de manera grupal, que se llama, por ejemplo, la lluvia de ideas. Es decir, tenemos un tema de interés, tenemos un tema que nos está convocando y que al respecto todavía no tenemos, digamos, todos los elementos, podríamos decir, que lo van a enmarcar desde el punto de vista teórico, conceptual o procedimental. Pero en todo caso, a partir de experiencias previas o conocimientos que venimos manejando, podemos hacer un asocio de las ideas. Y es importante que podamos tener esa posibilidad que los participantes, sobre todo en el concepto de equipos de trabajo, que este sustantivo es totalmente diferente a cuando decimos grupo de trabajo, a equipo de trabajo. El equipo de trabajo, ya hemos dicho, convoca a desarrollar muchas habilidades, sobre todo las comunicativas, y compartir el trabajo, ¿no? Y esto obviamente bajo un enfoque sistémico. En tal sentido, la lluvia de ideas, por ejemplo, es una de las cosas que probablemente nos va a tocar hacer en la primera parte aproximativa a nuestro trabajo. Todos estos aspectos que les estoy señalando, con su importancia de vida, digamos, va a depender del tema y el interés de cada uno de nosotros. Tenemos mucho, digamos, que podemos de alguna manera relevar o rescatar en cuanto a la pertinencia para el tema de investigación. Hay cosas que las podemos considerar de repente que en un momento dado no son directamente aplicables a este trabajo investigativo, pero es bueno conocerlas, porque no vamos a saber en qué momento vamos a requerir y decir vamos a usar tal o cual herramienta. Entonces, en la clase de este fin de semana, parte de ella vamos a, de alguna manera, explicar un poco más sobre todos estos aspectos y con la seguridad que ustedes sabrán, por ejemplo, ponderar y valorar en función a esto que ya vienen trabajando, que hemos dicho la primera idea o las intenciones que tienen ustedes sobre su propio tema de investigación. Acá ponemos una diapositiva más, que es el espiral, ¿no? Y vemos cómo acá una especie de un caracol, ¿no? Donde hay digamos, un tema de interés, un tema central, el cual obviamente nos va a permitir, en la medida que vamos avanzando en nuestro proceso de investigación, vamos desglosando, identificando los componentes y vamos a ver que, digamos, alrededor del tema central aparecen o se pueden identificar subtemas, ¿no? Como se señala acá, un subtema 1, un subtema 2, 3, 4 y así sucesivamente. Es decir, vemos que efectivamente hay todo pues una articulación, una relación de mutua dependencia, de un desglose, que va a requerir pues digamos que el investigador o la persona que está usando estas herramientas haga una reflexión previa. Si bien es cierto, es un esquema, pero eso nos está obligando a, como dije, hacer una reflexión y tener claramente la identificación. Es decir, el esfuerzo de síntesis es lo importante, ¿no? No ganamos mucho teniendo un montón de información que decimos es pertinente y esto de acá entra por acá, pero no sabemos cómo. Por eso tenemos, digamos, todo este kit de herramientas, todo este juego de herramientas que le llamamos o se le conoce como organizadores del conocimiento, ¿no? Diríamos que esto seguramente va a ser parte pues, del instrumental que vamos a tener que ir usando para poder ir avanzando en este importante esfuerzo del seminario que llevamos adelante de tesis 1 y que les va a permitir hacia adelante hacer un progreso sustantivo
digamos, en términos de ir perfilando con mucha mayor claridad el tema de investigación, los objetivos que van a diseñar o definir. Con esto quiero agradecerles nuevamente la atención y convocarlos a seguir esforzándonos por hacer pues de esta maestría, digamos, algo muy relevante, porque como hemos dicho, no solamente redunda en el beneficio de los participantes, la institución, pero sobre todo el país, porque el aporte de los trabajos de grado, las maestrías, los doctorados, las tesis, se constituye justamente en este elemento sustantivo que puede hacer, y de hecho lo hace, la diferencia entre lo que es el desarrollo y el subdesarrollo. Con esto no me queda más que agradecerles mucho la atención y estamos en lo dicho. Gracias, señores, y hasta la próxima.